Muy buenas noches, bienvenidos a Netly, Estudios Bíblicos y algo más. Esta noche queremos que este momento sea especial, que todos logren poderse conectar con nosotros, que sea algo que edifique sus vidas y que no se les olvide compartir para que cada una de las personas que se integren a estos estudios bíblicos sientan la mano de Dios en su corazón. Buenas noches, Oscar, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, Freddy. Muy contento de estar aquí con ustedes esta noche. Para los que van mirando, los damos un grato saludo y que podamos esta noche ser bendecidos con esta información de la palabra de Dios sobre la creación. Bueno, entonces voy a pedirle en este preciso momento, Oscar, que cerremos nuestros ojos, vamos a orar y con eso damos inicio a este programa. Cerremos nuestros ojos y a todas las personas que nos ven también para que nos acompañen. Padre Santo, Señor Todopoderoso y Señor Jesucristo, Padre, estamos felices y alegres porque nos has dado un día más de vida, Señor. En tu amor y tu misericordia nos has permitido disfrutar de tu creación. Por eso, Padre, queremos a través de estos estudios exaltar tu obra, Señor, reconocer que eres el dador de todo, Dios de los cielos, y no solamente de eso, sino de la redención también para aquellos que estén sufriendo. Te pedimos por cada una de las personas que ven este programa, para que en su vida espiritual también florezca el amor y el cariño hacia ti, de manera que puedan alcanzar la salvación. Y Señor, te pedimos que nuestras palabras no sean palabras de hombres vacías, sino que sea tu Espíritu iluminando nuestros corazones para impartir sabiduría del cielo. En tu nombre, Señor Jesús, lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Bueno, Oscar, ¿qué nos puede comentar? Bueno, quisiera comenzar saludando a algunas personas que ya están allí entrando al programa. Jenny Suárez, buenas noches, bendiciones para usted también, Jenny. Dios le bendiga en esta noche tan especial. Freddy Moreno, buenas noches también, Freddy Moreno, le damos una grata bienvenida a este programa. Gisela Saldarriaga, buenas noches, hermanos, también le damos una bienvenida a Gisela. Iván Ocampo, también lo está viendo, dice él. Nosotros también estamos aquí observando sus comentarios. Muchas gracias por participar en este programa. Cecilia Leguizamón, buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanita, Dios le bendiga. Y vamos entonces a comenzar con el tema de hoy. Hoy vamos a seguir con la continuación de estos 3 días que llevamos sobre la creación. Recordemos que el primer día, el lunes, estuvimos hablando de los 3 primeros días de la creación. Y si notamos ayer, cuando estábamos explicando los 3 días, tenían referencia a los otros 3 días siguientes. Habíamos hablado que el primer día tenía relación con el cuarto, el segundo día tenía relación con el quinto y el tercer día tenía una relación directa con el sexto, porque en los 3 primeros días de la creación Dios organizó todo el lugar donde iban a convivir todas las criaturas. Entonces, primero hizo cada día con las características especiales para cada una de las especies. Bien, entonces hoy ya vamos entonces a entrar al tema del séptimo día, que es el último día de la creación. ¿Listo? Pero vamos a ver algo curioso y es que en este día Dios no crea nada. No hay ningún tipo de creación material, sino que es un lapso que Dios destinó para cesar de su obra. Pero también se le considera como un día que Dios creó, el séptimo día. Entonces vamos a comenzar allí. Freddy nos va a empezar a dar información sobre este séptimo día. Freddy. Bueno, empecemos entonces hablando de este día en particular que el Señor nos ha permitido gozar y disfrutar de él. Bueno, hay que entender algo con respecto a lo que vamos a estudiar. Y me gustó que Oscar partiera con esa noción de que aunque en el séptimo día Dios no hizo nada, hay una frase interesante al comenzar el capítulo 2 de Génesis donde el Señor deja como la noción de que sí se hizo algo en ese día. Bueno, hay que empezar por algo. La división entre el Génesis
nosotros lo encontramos entre el capítulo 1 de Génesis 1:31, donde dice lo siguiente: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Entonces, ahí podemos ver el lapsus entre que pasa del primer capítulo a iniciar el segundo capítulo. Ahora miremos cómo es que arranca el capítulo 2 con el versículo 1, porque ahí es donde empezamos a ver como una cierta, digamos, algunas personas no lo han notado, pero hay algo raro en ese capítulo 2, versículo 1. Voy a mostrarle lo que dice. Dice: y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Versículo 2 dice: y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de toda la obra que hizo. Interesante aquí esta parte, porque si nosotros nos damos cuenta, en el sexto día ya había creado al hombre, ya había creado los animales, los árboles, todo ya existía, pero dice que en el séptimo día acabó su obra. Entonces, había algo que hacer en ese séptimo día que Dios concluyó, ¿no? Miren lo que dice el versículo 3, dice: y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de toda la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces, mire cómo es que empieza esa división entre el capítulo 1 y el capítulo 2, o sea, ese lapso entre uno y el otro. Empieza colocándonos en primera línea que Dios acabó su obra, fue en el séptimo día, a pesar de que ya todo lo había creado en 6 días anteriores, pero el séptimo día había algo en particular que tenía que hacer Dios para que su obra fuera perfecta. Ahora, como todas las otras divisiones de los capítulos de la Biblia, fue establecida muchos siglos después de que el libro se escribiera. Eso hay que tenerlo súper en claro. El registro de la creación del séptimo día debe ir junto al registro de los otros 6. No se les olvide que el escrito venía de corrido, sino que después los escribas fueron los que le dieron ese orden para poder, digamos, nosotros entender una forma organizada o tener una forma organizada de buscar los textos, ¿sí? Ahora, esto es evidente porque designa a este día como el séptimo, como una sucesión de días, 3 veces adicionalmente en este solo pasaje. Ahora, aquí no se usa el sustantivo sábado, pero aparece el verbo Shabbat, con su significado radical original, que significa cesar, o sea, dejar de hacer, ¿no? Así que Dios cesó su obra en ese día. Puede verse, por lo tanto, cómo recibió su nombre ese día. Entonces, Oscar, ¿cómo vemos en particular la obra de Dios, no? Interesante lo que les comentaba, que a pesar de que Dios ya había terminado todo en 6 días, el séptimo día Dios dice que acabó fue en ese día su obra, ¿no? Sí, y me parece curioso lo que usted presenta de que Dios descansó en ese día, ¿cierto? De toda la obra que había hecho en los otros 6 días. Deja un espacio de tiempo para, como dice el verbo, realmente cesar, ¿no? Dejar de hacer algo, ¿cierto? Entonces la pregunta sería, entonces, si Dios descansó, ¿será que Dios se cansa? ¿Qué opina usted? ¿Será que Dios se cansa, Freddy? No, yo creo que ese descansar de Dios tiene como otra significación. No es el mismo descansar que nosotros de pronto cuando trabajamos eh, jornadas muy largas y que ya queremos tirar la toalla, como se dice. No, Dios, Él no se cansa. Yo creo que hubo otro significado para esa palabra de descansar de Él, ¿no? Así es. Y eso es lo que vamos a descubrir con respecto, vayamos avanzando en este estudio de la creación el séptimo día. Quisiera saludar a otras personas que acaban de conectarse aquí. Ancísar Sáenz, buenas noches, hermanos. Dios le bendiga, Ancísar. Gracias por acompañarnos. Julia Emma, bienvenida. Dios le bendiga esta noche. Y Luz Marina Suárez. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Luz Marina. Dios le bendiga. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y recuerden, si tienen preguntas sobre la creación, sobre cualquier día de la creación, que tengan dudas, háganoslo saber, por favor,
No nos las sabemos todas y es más, cuando nos preguntan nos ayudan y nos motivan a seguir investigando y profundizando, porque yo podría decirle, Freddy, sin temor a equivocarme, que Génesis es de los libros más complejos de entender, ¿no? Sí, y mire que es muy bonito estudiar ese libro porque le da a uno como esa cuestión de seguir a Dios más profundamente, ¿no? Ir a buscar todo lo que el Cuco colocó desde el principio, ¿no? Así es. Y es que conocer los orígenes es algo que es en esencia que todo ser busca. Quiere saber de dónde proviene, cuál es el significado. Y el libro de Génesis nos ayuda a entender que Dios no solamente creó todas las cosas, sino que tiene un propósito especial con cada una de ellas. Entonces vamos a seguir en este estudio que es muy bonito sobre el sábado. Y miren lo interesante que el sábado fue el primer día en que Dios cesó o descansó de su obra. Y por eso, como reflejo de ese hecho, el día en que los seres humanos descansaron de su trabajo. Dios descansó en ese día, cesó de toda su actividad creadora. Él no necesitaba este descanso porque es omnipotente, o sea que es todopoderoso. Pero su descanso divino sirve como ejemplo para nosotros. Es el descanso divino dado a los seres humanos. O sea que aquí vemos claramente, Freddy, que el sábado o el séptimo día lo hizo especialmente Dios como un ejemplo de que debían cesar en algún momento de todas las obras que iban a hacer durante los 6 días anteriores. Aquí entonces nos deja muy claro que lo hace es para el hombre, claramente. Y como le decía, ahorita le preguntaba que si Dios se cansaba, quisiera que viéramos un texto, Isaías 48. Miren lo que dice Isaías 28, perdón. Isaías 28 nos da un claro sentido a esta pregunta. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces podemos aquí notar como primer aspecto que el sábado o el séptimo día Dios lo hizo como una respuesta a la necesidad que iba a haber tener el hombre de apartar un día, no para que se cansara, con respecto a que Adán y Eva habían sido creados perfectos y pues no iba a haber esa necesidad, sino que era un día en el que iban a cesar de todas las demás actividades y iban a compartir con su creador, ¿cierto? Pero luego, después que entra el pecado, ahí sí el hombre tiene que buscarse su alimento con el sudor de su frente y viene a ser una bendición más grande porque realmente en ese día le va a ayudar a coger fuerzas otra vez para empezar los 6 días y aparte de eso, tener una relación con día totalmente, tener una relación totalmente con Dios en ese séptimo día. Mi pregunta es la siguiente, Freddy. Dígame. Al hombre y a la mujer los crearon en el sexto día y en el séptimo día ya le había dado su día de descanso. Imagínense, ellos no habían trabajado 6 días. Curioso, ¿no es cierto? Entonces Exactamente. vemos allí, ¿por qué sería que Dios le deja allí esa información de que el otro día era el día de descanso? Ahí debería haber una pregunta, si alguien nos puede ayudar con esa respuesta. Sí, por favor, no se les olvide. Ahí en los comentarios nos dan la respuesta y con eso nosotros podemos mostrarla y bueno, poder también enriquecernos, ¿no? Porque hay muchas respuestas que a veces nos dan más luz con respecto a este tema. Pero sí, por favor, dejen Así la es. respuesta. Bueno, para proseguir Bien, con lo que Oscar nos está comentando con respecto al séptimo día, quiero mostrarles algo en particular que nos muestra el Señor ahí. Dice, la segunda actividad divina en Génesis 2, que vemos del 1 al 4 que les acaba de leer, dice, fue la de bendecir ese día especial. Dios ya había bendecido las aves, los peces que había creado el quinto día, así como Adán y Eva en el sexto. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 28. Y mire cómo es interesante, uno a veces pasa esos textos por alto, pero ahí el Señor está declarando algo también. Mire qué dice el texto. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mire que el Señor ya había declarado y había dado una bendición. A veces pasamos por alto esas cosas. Dios cuando hace una obra, de una vez la bendice para que prospere y en este caso siga cumpliendo el propósito divino. Ahora, ¿qué más vemos? Hasta entonces la bendición divina
había sido otorgada a los objetos creados, pero no a un día. Y esto es muy importante. En este caso se pronunció la bendición divina sobre la unidad del tiempo, no sobre algo creado dentro de esa unidad de tiempo. Entonces, muy interesante, Oscar, ¿no? Porque ahí nos muestra que Dios hasta tiene detalle con respecto a todo lo que está sucediendo en torno a la creación. ¿No lo ve de esa manera? Sí, y cabe resaltar que, como usted bien lo dice, cabe resaltar que no se le da la bendición a algo material, sino a un tiempo, ¿no? Y nosotros notamos allí, Freddy, que fue el primer día y fue bueno en gran manera, fue el segundo día, pero ninguno se le da una bendición como se le da el séptimo día, ¿no? Es totalmente diferente el séptimo día a los demás días y allí ya lo muestra claramente la Biblia, ¿no? El micrófono, Freddy. Ya podemos ver algo que Dios no lo puede hacer, digamos, no lo podemos obviar. Porque si Dios está declarando, está dando una bendición sobre una unidad de tiempo, hay que tenerla en cuenta. No podemos descuidar eso, sino que tenemos que tenerlo muy presente. Y es más, yo les digo algo. ¿Quién puede quitar la bendición de Dios? ¿Acaso un hombre puede quitar la bendición de Dios? Eso es una buena reflexión para que también lo piensen ustedes con respecto al carácter del sábado. Así es. Entonces, vamos a seguir analizando con respecto al sábado. Y vamos a ver algo bien interesante que dice, Dios bendijo el séptimo día con un propósito especial. Las bendiciones sobre los animales y los seres humanos tenían que ver de manera particular con la productividad biológica, pero la bendición sobre el sábado tuvo el propósito de hacerlo provechoso espiritualmente. Los animales no podían comprender la bendición concedida sobre este día, pero Adán y Eva sí. El Creador mismo comunicó a la primera pareja la bendición especial que había otorgado al séptimo día. Entonces aquí podemos ver nosotros claramente que cuando Dios bendice a los animales, al hombre y a la mujer, ¿es para qué? Para que se reprodujeran biológicamente. Pero cuando le da la bendición al sábado o al séptimo día, tiene que ver con una bendición espiritual. Y cuando nosotros notamos realmente ese primer día de descanso allí en el Edén, yo me lo imagino, ese día maravilloso en donde Dios decide cesar de todas las cosas y tener una relación especial allí con Adán y Eva, ¿no? Caminar por el jardín, charlar sobre las cosas, mirar la naturaleza. Yo imagino a Adán y Eva como niños preguntándole a Dios muchas cosas, ¿no? Y Dios ahí respondiéndole las cositas. Y eso es lo que Él quiere hacer todavía con nosotros, si llegamos a entender la profundidad del séptimo día en la creación. Y es lógico, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos a ver que el hombre apenas cuando abrió sus ojos por primera vez, ya todo estaba establecido. O sea, si nosotros tomamos, digamos, en cuenta, eso es como cuando usted llega a una empresa y le entregan un cargo y una vez le dice usted, hágale, o le dice, empieza a trabajar y usted, venga, pero explíqueme qué hay que hacer, cómo hay que tengo qué es lo que tengo que desarrollar, cómo se hace, cuáles son las políticas que tienen en esta empresa. Uno no llega a una empresa y que una vez le suelten el cargo porque uno se siente perdido. Yo creo que Dios, en esa misma lógica, cuando llegó y creó todo lo que existía, al hombre tenía que darle una instrucción especial con respecto a lo que iba a hacer. Y mire que el sábado se convierte en ese día, el día en que usted recibe una instrucción divina para afrontar el resto de los días de la semana. O sea, es Así es. importante ese día, claro, usted no lo puede omitir, tiene que de una u otra manera aceptar esa bendición que Dios le otorga. ¿No le parece, Oscar? Claro que sí, y más o menos por ahí va la respuesta a la pregunta que había hecho, porque miren que el primer día ya empiezan con toda para empezar a hacer las obras del Edén, ¿no? De Adán y Eva, pero Dios designa ese séptimo día para que ellos les dice, bueno, aquí ya empezamos, vamos a empezar de cero, pero yo les voy a explicar, les voy a mostrar cómo es, vamos a relajarnos este día, vamos a compartir en familia, y ya mañana domingo vamos a empezar ahí sí las labores y hacer todo lo que toca hacer. Entonces ahí vemos ese ejemplo, ¿no? Sí, exacto. Dios es maravilloso. Realmente Él es el mejor jefe que uno se puede conseguir, imagínese. Bueno, quiero seguir hablando con respecto a lo que estamos tratando de este tema.
Y mire, otra bendición que se le dio a Adán y Eva en Génesis 1:28, que es el texto que les acabé de mostrar, es la siguiente. Fue el dominio sobre el mundo animal. También el sábado expresa un dominio, pero no el dominio de Adán y Eva sobre la creación. Expresa más bien el dominio de Dios sobre Adán y Eva y sobre todo lo creado. Mire que ahí es muy importante entender esta parte. Porque muchas personas piensan que el mundo es un contenedor en el cual, o más bien como una máquina dispensadora en la cual usted puede sacarle todo lo que quiere y pensar que usted es el dueño, pero no es así. Dios lo que desde un principio le quiso marcar a Adán y Eva es que Él es el propietario de la tierra y que ellos deben estar también sujetos, a pesar de que son administradores, deben estar sujetos a Dios. Entonces no era así que nosotros somos los dueños de la tierra y yo creo que esas son una de las grandes desgracias que tenemos hoy en día. El mundo está siendo explotado por el hombre sin misericordia y es porque no reconocen que eso no les pertenece a ellos. Lo gastan, lo mal utilizan. ¿Por qué? Porque piensan que son los dueños, pero no realmente. Además, por eso el sábado no solo conmemora la creación, es también el día que reconoce el dominio de Dios sobre su creación. Esta responsabilidad explica con mayores detalles el cuarto mandamiento. Incluso los animales le pertenecían a los observadores del sábado y debían descansar. Mire, les voy a leer ese texto porque es fundamental para entender el propósito divino desde su creación. Por eso el libro de Génesis es espectacular. Mire lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 10. Dice lo siguiente: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas obra en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, y mire lo que continúa diciendo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Miren lo abarcante que es este mandamiento que no solo tiene poder sobre nosotros mismos, sino sobre nuestros hijos, sobre todas nuestras propiedades, incluso los animales que reposan. ¿Por qué? Porque Dios en la creación de una vez dio ese dominio sobre o sea, sobre los animales y todo cuanto existía en ese momento, ¿sí? Ahora, no podían reconocer y observar el sábado observar el sábado en un sentido espiritual, como los seres humanos, pero sí podían beneficiarse del descanso físico. Y aquí quiero resaltar algo, Oscar, de pronto usted esté de acuerdo conmigo. ¿Acaso hoy en día le dan el descanso necesario a la tierra? ¿Acaso hoy en día, por ejemplo, a Ah, los animales se les explota más allá de lo debido? ¿Que no lo notamos acaso? total, totalmente. Y por eso es que es curioso notar que Dios en el mandamiento dice que hasta el animal viene a ser bendecido por ese día, ¿no? Porque imagínese un animalito todos los días de lunes a lunes, dándole y dándole, y que diga Dios que el animalito también merece descansar un día. ¿Cómo se sentirá un animal aunque no pueda expresarlo de pronto con palabras, pero que un día lo dejen quieto y que no le toque hacer lo que hace toda la semana? Eso es una bendición, pero chévere que eso se siguiera teniendo en cuenta, pero lastimosamente lo que usted dice es muy cierto. El sábado el sábado tenía una connotación más de demostrar que la tierra le pertenece a un ser superior que está por encima de nosotros y por eso debemos entender que no es nuestra ni que no la, y que no la debemos seguir explotando como si fuera nuestra. Exactamente. Y creo que si nosotros comprendiéramos eso, no estaríamos sufriendo, por ejemplo, como lo que está pasando ahora con esas pandemias, que se vienen grandes plagas y todo lo demás. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos apartado de esa bendición que Dios había entregado no solamente a los hombres, sino a la naturaleza también. Totalmente. Entonces, lo que vemos hoy día solamente son las consecuencias de nuestras malas decisiones y de no tener en cuenta lo que Dios dice en su palabra. Bueno, quisiera leer otros comentarios que aparecen aquí. Iván Campo dice algo. Dice, Dios reposó el séptimo día para darnos ejemplo, pero continuaba sus obras. Con respecto a eso, mire que Dios todo el tiempo está en favor del, o sea, Dios nos muestra no solamente que hay un día que Él cesó para reunirse con los seres humanos, con Adán y Eva, sino que Él también nos muestra el servicio, ¿no? Porque Dios en qué momento realmente deja de hacer algo
Todo el tiempo Dios está manteniendo todas las cosas. Muchas veces tenemos idea con respecto a Dios de que Dios creó todo y lo dejó ahí como si fuera esos carritos que le dan cuerda y ahí quedó funcionando solo. No, señor. Dios sustenta cada día cada cosa. O sea, si Dios dejara de obrar, estaríamos muertos. Gracias a que Dios sigue su obra y Jesús mismo lo dijo, ¿no? Dios sigue haciendo la obra. Yo también trabajo, sigo trabajando, pero ese trabajo tiene que verse desde el aspecto de que no es remunerado y que es un servicio. ¿A qué nos llama esto? A que en el sábado no pensemos en nosotros ni en remuneraciones laborales, sino en el servicio a los demás, como Dios lo hace todos los días. ¿Listo? Eso es importante. Y Nelly dice, buenas noches, Nelly, bienvenida. Dios les bendiga en esta noche tan maravillosa. Vamos a seguir analizando este maravilloso tema. Dios descansó o cesó en el día séptimo. Después lo bendijo finalmente. Lo santificó, es decir, lo puso aparte para un uso santo. Eso es lo que significa santificar. Cuando ustedes les hablen de que usted es santo, claro que sí, usted es santo porque es para un uso santo. Lo aparta Dios para que usted sea parte de las cosas que el mundo ofrece que son en contra de Dios. El verbo kadash, o sea, ser santo, se usa aquí en forma causativa, significando que Dios declaró o hizo santo el sábado. De una manera parecida, Dios hizo santo el tabernáculo construido por los israelitas. Entonces vamos a leer Levítico 21, versículo 23, dice, pero no acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que lo santifico. Esto es importante analizarlo, porque en sí las cosas no es que sean santas, sino que el que los santifica, ¿quién es? La presencia de Dios en sus vidas. Y Él nos aparta para un uso santo, para un propósito santo. ¿Listo? Entonces aquí vemos un ejemplo claro en la Biblia. Por eso llegó a ser conocido como el lugar santo. ¿Listo? El tabernáculo. Y miren que en Éxodo 40, versículo 9, Éxodo 40, versículo 9 dice, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Entonces aquí se muestra que el tabernáculo, el santuario, tenía un uso santo y estaba apartado para algo especial, pero realmente el que lo santificaba era la presencia de Dios. O sea que entendemos que el sábado, lo que santifica el sábado no es en sí mismo el sábado en sí mismo, sino la presencia de Dios en ese día es el que lo santifica realmente. ¿Listo? Entonces, se consagra el tabernáculo y llega a ser santo. Ambas palabras, consagrado y santo, provienen de la raíz kadash, hacer santo, poner aparte. Eso es lo que significa ser santo, poner aparte. Como el santuario fue santificado o era un espacio santo, así el sábado fue santificado, un tiempo santo puesto aparte para el uso de Dios y de sus criaturas. Entonces entendemos que lo que santifica es Dios y ser santo es apartado y Dios lo aparta para un uso que Él tiene predeterminado. ¿Listo? Exactamente, y me gusta esta parte porque aquí vemos algo que no notamos anteriormente con los versículos que arrancamos que está en Génesis 2 de ahí en adelante, ¿no? De 2 del 1 al 4. Y es que vemos aquí, Oscar, que Dios solamente si Dios hubiera guardado, o sea, si Dios no hubiera guardado, más bien, si Dios no hubiera guardado el sábado no sería santo. Es lo que nos quiere decir estos textos. O sea, era necesario que las 24 horas de ese día sábado Dios lo guardara, porque como Él es santo, se santificaba el día. O sea, las personas que guardan el sábado, pues reciben una bendición adicional porque están, o sea, en pocas palabras, como cuando Moisés llegó delante de la zarza ardiendo y que le dijo Dios, quítate el calzado de tus pies porque estás pisando tierra que es santa. Entonces, es lo mismo. Cuando usted llega al sábado, entra un día en particular especial, es santo ese tiempo y usted recibe una bendición porque está delante de la presencia de Dios. O sea, es como un monumento en el tiempo, ¿no? Total, es un monumento y nos recuerda no solamente que Dios nos bendice, nos santifica,
y nos da un reposo o cesamos de las obras seculares, sino que aparte de eso, como usted bien lo está expresando, en ese día la presencia de Dios nos guía a entender mucho mejor su propósito en nuestras vidas. Es muy Exactamente. maravilloso. Exactamente. Le recordamos a cada una de las personas que si quieren aportar o dar un comentario con respecto al sábado, lo pueden hacer libremente. Entonces, no se les olvide, estábamos, y la pregunta que hizo Oscar con respecto a que por qué, digamos, en los días anteriores Dios ya había acabado su obra y en el séptimo día dice que terminó. ¿Qué fue lo que se hizo adicional en ese día? Creo que ya les hemos dado elementos, ¿no? Ya hemos arrojado algunas ideas y nociones sobre eso. ¿Cierto, Oscar? Sí, entonces la pregunta es, bueno, si Adán y Eva fueron creados en el sexto día, ¿por qué en el séptimo día ya iban a descansar si no habían hecho nada? No habían hecho nada porque ellos estaban, ¿cierto? ¿A qué se refería entonces con eso Dios? Y aquí ya hemos hablado algunas cositas importantes. Sí, entonces, por favor, para que sigan comentando y con esto seguimos profundizando sobre este tema. Mientras tanto, yo les quiero comentar lo siguiente. La santificación del sábado en la creación es importante decidir esta cuestión, ¿no? Entender bien esta cuestión. O sea, ¿el sábado es únicamente judío o pertenece a toda la raza humana? ¿Ustedes qué creerían? Y es una muy buena pregunta para que pronto la dejemos también ahí, Oscar, a todos los demás, ¿no? Si el sábado es Sí, es una solamente buena pregunta. para los judíos o es para toda la raza humana. Sí, pueden ahí dejar su comentario y mostrarnos a ver si solamente era para los judíos, porque cuando ustedes leen en Éxodo 20, ahí dice, empieza el versículo 1 hablando de que Dios sacó de la tierra a los judíos, de la tierra a los egipcios, y ahí es donde le empieza a dar las leyes. ¿Será que era solo para los judíos el sábado? Pueden dejar sus comentarios para que vayamos allí compartiendo una información de parte de ustedes también. Sí, de todas maneras quiero cerrar un poquito la idea, esto es según lo que nosotros estamos diciendo, pero nos gustaría también escuchar sus opiniones. Y bueno, como toda la actividad tuvo lugar al fin de la semana de la creación, o sea, todo lo que Dios estaba haciendo tuvo su culminación al fin de la semana, cuando fueron colocados en la tierra los primeros miembros de la raza humana, es evidente que ellos fueron los receptores de ese don. Fue puesto aparte y consagrado para ellos como representantes de toda la humanidad. Entonces, esto es interesante porque ahí ya de pronto podemos ir desglosando también. Creo que hoy estamos más que todo dándoles pistas para que tengan la respuesta y por eso queremos que respondan, participen y con eso podemos hacer un programa muchísimo más ameno, ¿no, Oscar? Sí, así es. Y aquí ya vemos una respuesta. Judith Vergara dice, para toda la raza humana. Así es, para toda la raza humana. Claro, lo que acaba de decir Freddy es puntual. Adán estaba en representación de la humanidad. Y como les decíamos anteriormente, Adán en hebreo significa humanidad. Curioso, ¿no? Sí, aquí vemos que Julia Emma también nos está diciendo a toda la raza humana. Judith nos está aclarando que era a toda la raza humana porque se le fue una letra de más. Pero bueno, sí, es evidente, ¿no? O sea, dentro de la lógica de nosotros sabemos que si ellos eran, digamos, los primeros humanos que existieron, quiere decir que se lo entregó directamente a la humanidad, no era a un pueblo en particular, a una nación o a una raza, ¿no? Era toda la humanidad. Entonces, es una bendición que puede caer sobre cada uno de los que estamos sobre esta tierra. Así es. Bueno, entonces vamos a continuar, Oscar, sobre este tema. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué nos puede decir Génesis 2.5? ¿Puedo abrir el Bueno, micrófono? Génesis 2.5 nos dice lo siguiente. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Vamos a analizar Génesis capítulo 2. Como ya lo había dicho anteriormente Freddy, eh, los teólogos entienden de que el séptimo día no se debió apartar del capítulo 1, porque hace parte de la creación, ¿no? Del capítulo 1. Pero sabemos que por allá más o menos en el siglo XI es donde se hace la división de capítulos y versículos. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder encontrar más fácilmente alguna información bíblica. Pero
Realmente en el original no había esa división de capítulos y versículos, sino que iba de largo la información. Y entendemos que entonces Génesis capítulo 1 iba hablando totalmente de la creación sin ninguna pausa, como de pronto se ve con los capítulos. ¿Listo? Miren lo interesante. En Génesis 2.5 comienza un segundo relato de la creación. Los eruditos críticos generalmente rechazan este capítulo por considerarlo procedente de otras fuentes literarias, porque piensan que ahí ya empieza otra cosa diferente. Esta posición malentiende la naturaleza de la vinculación entre los dos capítulos que están relacionados entre sí por el principio del paralelismo repetitivo en todo el Antiguo Testamento y especialmente en poesía. El paralelismo es un recurso literario básico. Freddy, ¿sabía usted que hay gente que toma Génesis 2 y dice que es otra creación diferente a Génesis 1? Es más, he escuchado que llegan a decir que Adán Dios le dio otra esposa porque la primera esposa se llamaba Lili y ella no fue buena esposa y bueno, tienen todo un sinfín de explicación para decir que en el capítulo 2 es otra creación diferente. ¿Qué nos puede decir usted de esto? Sí, lo que pasa es que, digamos, como ellos no tienen claro la estructura de cómo Dios diseñó o comentó, siempre piensan y lo tratan de llevar de una manera cronológica todo el relato, ¿no? Entonces, cuando empieza a haber esas rupturas de tiempo y donde se vuelve, como habíamos hablado, en todo lo que es la recapitulación hebrea que ellos manejan en sus textos, empiezan a existir esas profundizaciones sobre eventos anteriores. Entonces llegan y dicen, no, mire, acá esto ya es diferente. Y lo mismo pasa en Apocalipsis, porque en Apocalipsis vuelven y utilizan lo mismo y tienen una confusión tremenda para entender estos textos. Pero si nos damos cuenta, Dios está utilizando un método que inclusive dentro de la pedagogía es muy recurrente y es algo que se llama la repetición y lo utiliza mucho el conductismo, de pronto para los que han estudiado algo de pedagogía. Y se refiere a que nosotros somos seres que aprendemos por la repetición. No aprendemos de primerazo, o sea, nos cuesta a veces aprender de primera mano la información. Por eso hay que estos temas que estamos estudiando, ustedes allá en su casita tienen que repetirlos, para que no crean que con solo haber escuchado de nosotros de primera mano van a profundizar todo, no. Si pueden, vuelvan y repitan esta información, abran su Biblia, vuelvan y relean y todo lo demás. Porque cuando ustedes repiten, hacen que el cerebro nuevamente capte información que en primera instancia no lo captó. Y es más, por ejemplo, el Señor, acá al repetirnos esta información nos está nutriendo de muchísima más datos que inicialmente no se había dado en el relato del capítulo 1. Entonces, no es que esté existiendo una nueva creación. Y es más, por eso es que a partir de estas interpretaciones de pronto vacías, eh, salen con teorías como la que Oscar estaba comentando, de Lilith. Y es más, no les recomiendo que busquen mucho sobre este tema, porque los que han tomado de esta información han creado todo lo que es el ocultismo, porque de ahí también ustedes van a encontrar mucha información ocultista, donde Lilith y hablan de demonios y un poco de información vacía realmente. Concéntrense en la palabra de Dios y ustedes van a darse cuenta que lo que está haciendo Dios es profundizar sobre la creación que empezó a mostrar en el capítulo 1. Sí, señor. Así es. Quisiera que leyéramos dos comentarios que acaban de publicar. Luz Marina Suárez dice, y les dijo, si oyen atentamente la voz del Señor tu Dios y obras lo recto ante sus ojos, si prestas oído a sus mandamientos y guardas todas sus normas, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Eso es muy claro. Gracias, Luz Marina, con respecto a eso. Dios es muy puntual y muy claro con sus normas y la bendición que puede llegar si nosotros obedecemos sus mandamientos. Y Ancísar dice lo siguiente, el primer sábado de la creación lo descansó Dios, no Adán y Eva, porque ellos no trabajaron en esa semana. Y después que descansó Dios, entonces se lo dio a Adán y Eva, y a partir del segundo sábado lo comenzaron a guardar la primera pareja. ¿Qué puede decirnos respecto a esto, Eddie? Sí, mire que es interesante que el sábado, como les había comentado anteriormente, el sábado solamente pudo llegar a ser santo porque Dios lo guardó inicialmente.
Posteriormente, lo que estaban haciendo los hombres era una repetición de la instrucción primaria que había hecho Dios, ¿no? Es más, el sábado era un punto de encuentro. Llegaban el hombre y la mujer y se acercaban a Dios y Dios se acercaba con ellos y compartían ese sábado. Entonces el Señor nos enseñó que se guarda de esta manera y se acercaba con ellos y era como un momento más de regocijo en el cual también podían ver, digamos, sus labores, todo lo que habían hecho en la semana, podían ver con regocijo su trabajo y descansar plenamente. Yo creo que era también muy parecido a lo que usted estaba hablando anteriormente, Oscar, con respecto al término cesar, ¿no? Porque Dios, cuando descansó en ese séptimo día, realmente la palabra significada, ese cesar, era como de satisfacción, como cuando uno termina un trabajo y queda satisfecho y uno dice, ah, me quedó muy bien lo que hice, ¿sí? Entonces, ese descanso era algo placentero, ¿no? Entonces, el hombre y la mujer ese sábado también vino a ser de gozo y de placer, pero ya acercándose a Dios. Entonces, me gusta el comentario que da el hermano Ancísar ahí, porque ya a partir del segundo sábado empezó a guardarse de la manera correcta, ¿no? De una manera placentera. Si se dan cuenta, hoy en día el sábado, inclusive dentro de la misma cristiandad, se vuelve un día de cargas y no un día de placer. Creo que estamos haciendo mal también ese trabajo, ¿no, Oscar? Así lastimosamente incurrimos en lo mismo, pero mire lo que dice este comentario de Andrés. Dice lo siguiente: hoy en día, a partir de la pandemia, activistas defensores del planeta solicitan 30 días anuales para el descanso para el planeta Tierra, pero ya Dios hace 2000 años dijo que el sábado era el día eh, donde lo debemos guardar y que cada año lo descansamos 52 veces. Ya hay cuentas de cuántos sábados hay en un año. Y Jenny Suárez dice: es muy interesante el estudio, ya que si revisamos el capítulo 2, versículo 2-3, nos dice que inicialmente el primer sábado Dios fue quien lo reposó, ya que Él fue quien realizó la obra de la creación, además de darnos el ejemplo del por qué y cómo debía hacerse. Además, al estudiar el Génesis vemos que la bendición del sábado es para toda su creación, no para algún pueblo en especial. Eso es muy interesante porque aunque Dios se lo dio fue a Adán, en esa época cuando se lo dio a Adán no existían judíos todavía. Y cuando se lo da al pueblo judío, recordemos que el pueblo judío era un pueblo especial porque Dios era el que estaba con ellos, no porque ellos tuvieran algo especial. Era porque Dios era el que los había elegido a ellos. ¿Y cuál era la misión de ellos? Ir a llevar esas verdades que Dios le compartía para las demás naciones. Pero resultó que ellos se elitizaron el mensaje y se lo guardaron para ellos y por eso Dios tuvo que hacer muchas maneras para poder que ellos realmente no guardaran ese mensaje, sino lo compartieran con las demás naciones. Y Gisela Saldarriaga nos dice lo siguiente: Dios sacó a su pueblo Israel de Egipto para que pudiese guardar su sábado y les dio indicaciones especiales acerca de cómo observarlo. Los 10 preceptos pronunciados por su voz en el Sinaí y las instrucciones dadas a Moisés fueron registrados para beneficio de todos los que hubiesen de vivir en la tierra hasta el fin del tiempo. Dios ha dado al hombre 6 días en que trabajar, pero se ha reservado el séptimo y ha pronunciado una bendición sobre quien lo santificó. Muy bonita el comentario. Muchas gracias a cada uno de ustedes por sus comentarios. Nos enriquecen mucho porque también aprendemos de ustedes. Y quisiera de pronto decir algo aquí importante con respecto a esa parte del sábado. Y es que mire que es algo similar porque Dios le gusta dar ejemplo, ¿no? Cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él hizo algo que no era necesario que lo hiciera, y era el bautismo, ¿cierto? Él no necesitaba bautizarse, pero Él quiso hacerlo como ejemplo. Igual fue con el sábado. Dios no se cansa, pero Él quiso dejarlo como un ejemplo para que la raza humana lo hiciera. Bonito, ¿no? Dios dando ejemplo. Y eso es un verdadero líder, el que hace las cosas, no que manda a hacer y ya. Exactamente, exactamente. Creo que entonces ya nos respondieron ahí la pregunta que habíamos hecho, si era para la humanidad o si era solamente para el pueblo judío. Entonces, no, es para toda la humanidad. Y gracias por sus respuestas, pero vamos a proseguir aquí para ver todo el dilema con respecto a lo que muchas veces las personas malentienden en las escrituras. Ahora, el ejemplo supremo es el ejemplo supremo de esta clase de repetición se encuentra en el libro de Job. Mire que el libro de Job es espectacular, porque cuando ustedes empiezan a leer el libro de Job, a pesar de que tiene mucha poesía contenida, hay muchas figuras, metáforas y todo eso que alimenta
visualmente el estudiar ese libro, ustedes van a encontrar que se repite constantemente en ese libro, por ejemplo, una idea de que Dios es el que da todas las cosas y da ejemplos de por qué Él es el creador, muchísimos ejemplos. Usted empieza a leer el libro de Job y es una sucesión de repeticiones de ideas y de palabras y acciones de por qué Dios es el creador. Entonces, de esa manera está sustentando la misma escritura de que Dios no se equivoca con respecto a lo que en un principio dijo en Génesis capítulo 1 y que después lo repitió en Génesis capítulo 2. Ahora, donde los argumentos se presentan en poesía, como les digo, en Job, es solo poesía. Ahora, los amigos de Job pasan a través de 3 ciclos principales de argumentos divididos en 9 subdivisiones. Dios contesta todos estos argumentos en sus 3 discursos finales. Entonces, les recomiendo que lean ese libro, es importantísimo. Para el lector antiguo, el paralelismo repetitivo aumentaba el interés en el relato a medida de que se acercaba a la culminación. Entonces, si se dan cuenta, es como, creo que es muy parecido a la crónica como lo manejan los periodistas, que cuando empiezan con un titular, el titular por lo general es un resumen del contenido del resto de la historia. Pero a medida que usted empieza a leer la historia, empieza primero con una narración corta del evento, después una ampliación de eso que estaba sucediendo, de los sucesos, y así sucesivamente hasta que usted toma la atención completa en el texto. Eso lo hace Dios en la escritura. De manera que usted no pierde el interés en todo lo que está sucediendo. Entonces, por lo tanto, en Génesis capítulo 2, uno esperaría encontrar declaraciones paralelas sobre la creación, dada la importancia del asunto. Entonces, si ve, Oscar, cómo es que el Señor, como usted mismo lo manifestaba, da ejemplos, ¿no? Y en este caso el ejemplo es una forma de cómo narrar y explicar las cosas. Yo creo que si nosotros también utilizáramos esa forma de enseñarle a nuestros hijos, ellos aprenderían muchísimo más fácil. Así es, sí, señor. Y miren lo interesante con respecto al capítulo 2 de Génesis, la similitud temática que se encuentra allí, ¿no? Dice que una prueba de que Génesis 2 es una declaración paralela a Génesis 1 es la semejanza de los asuntos que se tratan. Ambos relatos comienzan con una referencia a la creación del cielo y la tierra, y eso lo podemos ver registrado en Génesis 1.1 y en Génesis 2.4. Le leo Génesis 1.1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando leemos Génesis 2.4, ¿qué dice? Dice, y estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Allí vemos entonces el paralelismo y la repetición. La división de los mares el segundo día es paralela a la división de los ríos en el capítulo 2, versículo 10. Miremos lo que dice el capítulo 2, versículo 10. Dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Entonces vemos ahí una relación con lo que dice Génesis 1 con respecto a los mares y todo lo que tiene que ver con las fuentes de las aguas. La creación de los animales del 6.º día se refleja en la referencia a la creación de los animales en Génesis 2.19. Y miren lo que dice Génesis 2.19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces vemos esas referencias con Génesis 1 y Génesis 2. Vemos la relación que hay entre los dos capítulos. La provisión del alimento para el hombre y los animales en los días 3.º y 6.º de la creación en Génesis 1 se desarrolla en Génesis 2.16. Leamos Génesis 2.16 y vemos cómo es la relación allí. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces vemos la relación también que tiene que ver con la alimentación. ¿Listo? Y miren lo que dice aquí con respecto a esto. Dice que Génesis 1 se desarrolla en Génesis 2.16 para incluir el alimento para Adán y Eva, el dominio sobre los animales que se da al hombre en Génesis 1.28. Y miren lo que dice Génesis 1.28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora se explica más detalladamente en el proceso de dar nombre a los animales, y eso lo vemos en Génesis 2.19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar.
y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Finalmente, la creación de los seres humanos, macho y hembra, se describe en una forma mucho más detallada. Quisiera resaltar algo aquí, Freddy, y es que Génesis 1 es el panorama general y Génesis 2 ya es una explicación más minuciosa de todo lo que se hizo en Génesis 1. Exactamente. Yo creo que si nosotros lo miramos de esa manera y empezamos a hacer como usted lo estaba mostrando, ese contraste entre un capítulo y el otro, pues entendemos más el relato. Y eso es lo único que uno debe hacer. Entonces ustedes en vez de pensar de que es otra creación, coja eso y empieza a hacer lo mismo que hizo Oscar. Compare un versículo en uno y con el otro y ustedes van a tener una profundidad más rica en toda la escritura. Ahora, eh, sin embargo, el paralelismo repetitivo no repite servilmente lo que se dio antes. Más bien, declara el tema con una forma nueva, complementaria, que se elabora sobre todo lo que se ha dicho antes. Es lo que hace Génesis 2 con Génesis 1. Entonces, eso es lo importante. Cuando ustedes cojan el texto, quieren profundizar, entonces Génesis 1, Génesis 2 y empiezan a hacer esa comparación, ¿no? Ahora miremos, por ejemplo, en Génesis 1:27 encontramos lo siguiente. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra los creó. Si nosotros dejáramos solo el texto así, pues nosotros diríamos, bueno, dice ahí que Dios creó al hombre. Y si le preguntan a usted, ¿y cómo fue que los creó? Entonces no habría esa explicación. Pero si ustedes no tuvieran lo que es entonces, por ejemplo, el texto que nos aparece en el capítulo 2 con respecto a la creación del hombre, no entenderían que se tomó polvo de la tierra, se dio el soplo de vida, aparte de eso que Eva vino también del hombre, de una de sus costillas. Entonces, todo eso lo que hace es enriquecer este versículo que estamos leyendo. Ahora, en Génesis 1:27 se refiere a la creación de los seres humanos en una declaración poética breve que después se desarrolla en la prosa de Génesis capítulo 2. Génesis 2 amplía lo que se dijo antes, no lo niega, es más, ni lo contradice. Si ve, Oscar, ahí es cuando nosotros vemos que la palabra de Dios es concisa, ¿no? No es Sí, contradictoria. hay coherencia en lo que tenemos es que hacer es leer minuciosamente, porque cuando leemos así muy esporádicamente, muy superficialmente, podemos por eso llegar a interpretaciones incorrectas y a sacar derivaciones de historias totalmente diferentes a lo que Dios quiere presentar. Por eso es que la Biblia es un libro especial, porque su autor es Dios mismo y debemos acudir a Él en oración para que Él sea el que nos muestre estas verdades tan maravillosas que estamos analizando esta noche. Entonces no leamos la Biblia superficialmente porque vamos a terminar interpretando lo que Dios no dijo. Exactamente, exactamente. Bueno, nos quedamos pendientes de que nos dieran la otra respuesta, pero bueno, no hay problema. Les sugerimos de todas maneras que si quieren hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, lo pueden hacer. Aquí yo veo uno, Oscar, para que lo podamos leer, de Cecilia Leguizamón. Dice, en Éxodo 31:13, dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciéndole, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Mire que es interesante este versículo que nos está citando Cecilia, porque dice que hay una santificación nuevamente, y esto ya lo dice en Éxodo. ¿Cuántos años pasaron desde el Génesis hasta el Éxodo? Pero Dios no ha olvidado que en ese día se santifican las personas, ¿no, Oscar? Sí, ahí claramente nos está dando una evidencia muy concisa de que Dios en sus mandamientos fue muy explícito, muy claro, y aparte de que ese mandamiento dice que es para los hijos de Israel, sabemos que Pablo claramente dice que no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón. ¿Listo? Exactamente. Y quiero leer otro comentario, y gracias Cecilia por ese comentario. Luz Marina nos dice lo siguiente. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día
cesó y reposó. Entonces, vuelve y encierra, mire que es otro versículo diferente, pero vuelve y encierra la misma noción que venía desde la creación. Y creo que ahí ya Dios es muy, muy, muy directo, y es más cuando dice que es un pacto perpetuo, ¿no? De aquellos que verdaderamente se consideren israelitas o seguidores de Dios, tienen que guardar el día de reposo. Así es. Y mire que es curioso, pero el día de reposo o el sábado se da antes de la caída del hombre, ¿no? Se da antes. Sí, Entonces, la y idea de mire, Dios, lo que usted dice es interesante, Oscar, qué pena interrumpirlo así, sí, porque no quiero que se me vaya tranquilo. la idea, que dice que fue antes de la caída. Y mire que muchas personas desvirtúan el sábado diciendo lo que es como si hubiera sido parte del pecado, como si hubiera sido como las huellas o la transgresión del pecado, y es más, sean clavadas en la cruz. No tiene coherencia ese comentario. Claro, totalmente no tiene coherencia porque se interpreta como muchos interpretan mal los textos de una manera muy humana, ¿no? Pero aquí vemos el sentido realmente. Y si Adán y Eva no hubieran pecado, ¿cuál era el día que se debía guardar? El sábado. Pero aunque pecaron, ¿será que se iba a cambiar el día de la creación? Se iba a cambiar el día de la conmemoración de que Dios creara todo. Saben que hay un comentario de Elena de White que dice que si el sábado se hubiera mantenido guardando durante todas las épocas, no existirían los ateos ni la gente que negara a Dios, porque ese día nos recuerda, ¿no? ¿Quién es el dueño de esto? ¿Quién es el dueño del negocio? Como dicen por ahí. Y ese sábado el sábado es el que nos da el recordatorio de quién es el que creó todas las cosas. Exactamente. Bueno, Oscar, creo que el tema está muy bueno. No se lo pierdan el día de mañana. Vamos a continuar ahondando más sobre este tema y van a conocer unos aspectos más profundos con respecto al sábado. Creo que este día ha sido de mucho provecho. Gracias en este caso por todos sus comentarios. Y Oscar, me gustaría que nos diera la reflexión para el día de hoy. Claro que sí. Bueno, ya vemos que la palabra de Dios es muy clara, es no hay pierde. Realmente cuando uno se pierde es porque no está pidiéndole realmente a Dios que lo dirija. Y cuando vemos la creación, cuando vemos todo lo que Dios ha creado, que aunque entró el pecado, aún permanece cierta belleza, ¿no? Cuando uno mira la naturaleza, se percibe todavía esa esencia de esa hermosura que salió de la mano de nuestro Creador. Quisiera citar un texto bíblico, Isaías 64:8. Isaías 64:8 dice algo bien interesante, dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Maravillosas palabras que nos recuerdan que Dios es nuestro creador, Dios es quien nos creó con sus propias manos, como lo dice aquí el profeta Isaías, somos obra de las manos de Dios. Qué maravilloso honor tener la oportunidad de ser hechos con las manos del propio Señor Jesucristo, que fue el que nos creó, que nos formó. Y esto nos debe dar a nosotros el sentido de identidad, de origen, como lo presenta Génesis. Recordemos que nosotros fuimos creados con un propósito y recordemos que Dios quiere cumplir ese propósito en cada uno de nosotros porque Dios a cada uno lo creó especialmente para una obra. Entonces quisiera que Freddy nos regalara una palabra de oración para culminar con este programa. Claro que sí. Creo que este texto de Isaías nos llega directamente al corazón. Y creo que Dios no ha cambiado su carácter ni su forma desde el momento en que nos creó hasta el día de hoy, a pesar de que nos equivoquemos. Le pido a cada uno de los que están escuchándonos y si a usted, Oscar, para que podamos cerrar nuestros ojos, entreguemos nuestro corazón y nuestra mente a Dios para recibir, aunque sea hoy, día miércoles, no sea sábado, recibamos una bendición adicional por Dios. Cerremos nuestros ojos. Bendito Padre y Señor Jesucristo, Creador de todo cuanto existe, Señor, gobernador de los cielos y la tierra. Padre, te reconocemos a ti. Tú eres nuestro Señor y a ti queremos seguirte. Te pedimos en este momento que tu Espíritu Santo nos dé la paz y tranquilidad
como en aquel momento en el que estuviste en la creación, en el cual descansaste y reposaste junto a Adán y Eva, Señor. Queremos gozarnos también contigo, Dios de los cielos. Sabemos que estamos pasando por momentos difíciles y la tierra gime porque espera tu venida, Señor. Por eso, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé consuelo, nos dé paz, nos dé tranquilidad y, Señor, que podamos ver en los méritos del Señor Jesucristo en la cruz aquel amor inmensurable que viene del cielo. No siendo más, Padre, te pedimos que este programa siga creciendo y que podamos llegar a los corazones de los necesitados. En tu nombre, Señor Jesús, lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Bueno, Oscar, Gracias. quiero partir en este preciso momento agradeciéndole a todas las personas que nos acompañaron. No se les olvide que también pueden ver estos videos en YouTube, pueden seguirnos también por Spotify, ahí ustedes pueden buscar las listas de reproducción y encontrar también esto en audio por si de pronto van para el trabajo o quieren compartirlo con alguno de sus amigos. Y no se les olvide también que pueden seguirnos en Facebook, darle seguir para que les lleguen las notificaciones en los momentos en que nosotros vamos a transmitir lo que son los programas. Entonces, para finalizar, no se les olvide que esto es NETI, Estudios Bíblicos y Diego Martínez. Gracias, Freddy. Gracias a todos ustedes. Dios les bendiga.